ángel de la muerte pasó de largo y no visitó sus casas, por tanto ellos no murieron. Ahora, la muerte es un concepto que en la Biblia se desarrolla mucho, que tiene una tremenda profundidad. En este caso, la muerte tuvo que ver literalmente con no morir de manera física, con no perecer delante de Dios. Pero vamos a tomar esto y vamos a decir, por esto quiero dar este énfasis. El énfasis es cómo el recordar eventos, sucesos o hitos del pasado tiene un poder profético. La profecía en el Antiguo Testamento normalmente era anticipada por algunas frases que hacía que la gente pusiese como su atención y supiese que lo que se iba a decir era la voz de Dios a través de un profeta. Muchas veces se decía así como, escucha Israel, o recuerda Israel a tu Dios que te rescató de Egipto. Vuelve a ser fiel al pacto que Dios hizo contigo después de rescatarte y de consagrarte como un pueblo suyo. Una y otra vez los profetas eran este megáfono de Dios que lo que hacía era recordar a la gente lo que Dios había hecho en el pasado, cómo sus proezas y los eventos maravillosos a través de los cuales Él había intervenido en la historia habían dado lugar a pactos, a promesas, respecto de las cuales Él se mantendría para siempre fiel, pero también a través de ellas nos iba a desafiar para que nosotros también pudiéramos responder en fidelidad. Entonces, una y otra vez, el pueblo fue encomendado para recordar las proezas que Dios había hecho, el pacto que había hecho con su pueblo y cómo Él nos invitaba a volver a responder a ese pacto. Aún si nos habíamos descarriado, aún si lo habíamos ofendido, si habíamos pecado, si nos habíamos olvidado, en varios momentos los estatutos del pacto se extraviaron o derechamente dejaron de importar por completo y los profetas volvían a decir, acuérdense de que Dios los sacó con brazo poderoso de Egipto, hizo todas estas maravillas delante de ustedes y estableció luego un compromiso, un pacto con ustedes. Concretamente, la primera gran celebración de Israel como nación fue precisamente recordar como un estatuto perpetuo la Pascua. Todos los años les dijo, desde aquí en adelante para ustedes este va a ser el primer mes del año. Y todos los días 14 del primer mes del año ustedes van a celebrar esta Pascua, el recordar. Ahora, ¿por qué es tan importante recordar como un valor profético? Porque la profecía tiene múltiples dimensiones. No voy a ahondar demasiado en esto ahora, pero que voy a puntualizar un par de cosas. Por un lado, la profecía normalmente tenía que ver con volver a fijar la mirada en las promesas y en la verdad. Recordemos las promesas de Dios, recordemos su verdad, volvamos nuestros caminos hacia Él, volvamos a ser fieles a Él. En el Nuevo Testamento, Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto y esta iglesia era una iglesia súper movida en el poder del Espíritu Santo, pero una iglesia desordenada, en el mal sentido. Y Pablo quiere corregir ese desorden y les dice, cuando haya manifestaciones del Espíritu, como el hablar en lenguas, sean cuidadosos porque las lenguas edifican a la iglesia si es que hay interpretación. De lo contrario es algo que Dios entrega para que uno lo experimente en su propio espíritu. Pero profetizar sí es algo que siempre es bueno para toda la iglesia. Y profetizar en un primer nivel expresa estas tres ideas. El capítulo 14, versículo 3 dice, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Ahora, cuando yo tomo esto de que el recordar es un ejercicio, es una disciplina espiritual que nos permite profetizar, que tiene un potencial profético, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros recordamos, estamos conectándonos con la perspectiva de Dios acerca de la realidad. Y eso hace que seamos fortalecidos.
Eso hace que cobremos ánimo y eso hace que seamos consolados. Quiero leer algunos versículos, algunos pasajes que no van a ser cortos. Quiero por eso introducir la explicación primero, pero frente a este valor y potencial que tiene la profecía en general, de fortalecer, animar y consolar, si nosotros hacemos esta pregunta, creo que es en casi cualquier grupo, mediano o grande, siempre vamos a tener muchas personas que van a levantar la mano o que van a sentir al menos en su interior, y es: si la profecía fortalece, anima y consuela, ¿hay alguno de nosotros que esté débil, desanimado o triste? ¿Hay alguien que esté como casi sin fuerza, sin ganas y que sienta que la angustia, el cansancio físico, emocional o espiritual ya lo tiene así derrotado, frustrado, frustrada o estancado completamente en un área? Lo más probable es que haya áreas en las cuales nos sintamos así. En medio además de cómo se construye la agenda de las personas hoy en día, cómo se hacen las rutinas de las personas, el cansancio, la debilidad, tanto física como emocional y espiritual, son cuestiones extremadamente recurrentes. Nos sentimos agobiados y angustiados como muy seguido. Y gran parte de eso se debe precisamente a que nuestra mente empieza a ser llenada una y otra vez por conceptos, por ritmos, por ideas, por enseñanzas que se oponen abiertamente al reino de Dios. El mundo representa una realidad, esta acepción de la palabra mundo, representa una realidad que ha caído, que es gobernada por las tinieblas y que como consecuencia expresa una manera ideal de vivir que está lejos de ser la verdad de Dios, que genera en nosotros la presión de tener que responder a ciertos estándares en todo orden de cosas. Tenemos que tener una capacidad adquisitiva, tenemos que tener una capacidad intelectual, tenemos que tener una acreditación académica, tenemos que ser capaces de cumplir en un montón de aspectos que van más allá de lo que Dios anhela para nosotros, o a veces representan lo que Dios anhela para nosotros, pero es presentado a través de caminos para la obtención de estas cosas que no son los que están en el corazón de Dios. Y como consecuencia, tratamos de buscar cosas que incluso pueden ser buenas, pero las buscamos de maneras que no son las que Dios ha establecido y como consecuencia no producen en nosotros esos buenos resultados que uno esperaría. Porque no traen paz a nuestro corazón, no traen plenitud, no traen gozo, en cambio traen cansancio, desánimo, angustia y tristeza. Cuando nosotros empezamos a recordar, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio espiritual, podemos tomar esta provisión de Dios que nos hace cambiar la perspectiva acerca de nuestra realidad, ya sea de lo que a mí me está pasando o de lo que está pasando en el mundo en general. Puede ser que a veces nos sintamos angustiados como por la lectura de nuestra sociedad, de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en nuestro país o el mundo en general. A veces también somos como aquejados por estas cosas. Pero para avanzar voy a tomar esta palabra. Israel fue liberado de Egipto. En el capítulo 12 se describe lo que fue la primera Pascua, cómo tenían que hacerlo, tenían que comerse el animal completo y si algo sobraba tenían que quemarlo, tenían que comer parados con toda la ropa puesta y apurados porque tenían que irse inmediatamente después de este gran evento. Pero Moisés registra estas palabras: en el futuro, cuando ustedes celebren esto, sus hijos van a preguntar ¿por qué hacemos esto y por qué lo hacemos de esta manera? El versículo 26 y 27 del capítulo 12 de Éxodo dice: entonces sus hijos preguntarán ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Cuando nuestros hijos pregunten ¿por qué hacemos esto?, vamos a decirle que es porque cuando
ángel de Dios vino para visitar con muerte todas las casas de Egipto, él pasó de largo. Es tan importante el ejercicio de recordar y tiene un valor profético tan tremendo porque esa declaración era un eco hacia el pasado de lo que Jesús iba a hacer para impactar el mundo eternamente. Desde el día en que Israel se configuró política y administrativamente como nación, desde el día que dijo, ahora el calendario se resetea para ustedes, desde este día ustedes son una nación libre. Este es el día de la celebración de su independencia a partir de la mano poderosa de Dios. Desde este día 1 ustedes van a recordar para siempre que la sangre de un cordero los libró de la muerte. Cada vez que ustedes recuerden y celebren la Pascua, van a estar testificando que la sangre de un cordero los libró de la muerte. Todos los años, como un compromiso perpetuo, la sangre de un cordero los libró de la muerte. Una y otra vez recuerden eso. La muerte pasó de largo a causa de la señal en las puertas y en los postes de las puertas, de los marcos de las puertas, de que esa casa pertenecía a Dios. Y hoy esa misma sangre, la sangre del Cordero, clama desde nuestro interior respecto de que nuestra familia, respecto de que mi vida, tu vida, le pertenece a Dios. Y por eso la muerte hoy está obligada a pasar de largo cuando se enfrenta con nuestras vidas. Voy a cerrar esa idea porque la dejé ambiguamente expresada, pero la voy a cerrar un poquito más adelante. Recordar, esto es algo que la profecía hace, pero voy a usar la palabra recordar. Recordar rompe las mentiras. Recordar endereza el camino, devuelve la perspectiva. Recordar nos regresa al camino y recordar nos predispone para el futuro. Entonces voy a leer un salmo completo. Este es mi salmo favorito, así que me lo aguantan. Pasa esto. Esto es un ejercicio de disciplina espiritual. Este es un salmo de Asaf, es el Salmo 77. Asaf era uno de los músicos principales del rey David y escribió 12 salmos. Y era un tipo extremadamente vulnerable y explícito. Y él hace en este salmo el ejercicio espiritual de recordar. Ahí voy a cerrar la idea que enuncié recién respecto de cómo el recordar tiene este valor profético que nos prepara para el futuro. Dice así, Salmo 71. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? ¿Cuántas veces nos sentimos así de débiles, así de tristes, así de agotados y desesperanzados? ¿Cuántas veces nuestra oración tiene esta sensación que la escribimos así como siento que mis oraciones se caen 20 centímetros más allá de mi boca, siento que Dios ya no me responde, alguna vez experimenté su presencia de maneras increíbles, pero eso ya no pasa y busco y siento que lo busco con todo lo que tengo, pero no me encuentro con Él y no me responde, las cosas no me resultan y estoy desesperado, estoy desesperada, pero nada pasa.
clamo y absolutamente nada pasa. ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que ya no le intereso? ¿Será que sus promesas no son verdad para mí? ¿Será que realmente nada de lo que alguna vez alguien me dijo en nombre de Dios terminé siendo cierto y mi vida va a ser esto y nada más? Un par de cosas buenas que pasaron en el pasado y no tienen una conexión concreta con la realidad ni con mi futuro. Pero hay un punto de inflexión en las palabras de Asaf y él dice: yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Y ojo, pongan mucha atención en esto. Nada de lo que Asaf describe de aquí en adelante tiene que ver con su experiencia personal con Dios, sino que tiene que ver con recordar qué es lo que Dios ha hecho a través de la historia. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo. Tus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra tembló y se estremeció. Tú abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por este camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Y el salmo termina ahí. Asaf no dice, a causa de esto me regocijé y empecé a adorar y reconocí. No dice nada más. El salmo termina ahí. Pero hay un ritmo en la declaración de las maravillas de Dios. Y uno ve cómo él empieza describiendo eventos y se va como en volada después, como que lo agarra una pasión que lo efervece y que lo lleva precisamente a describir emocionalmente esos eventos con una significancia personal para él. Él empieza a recordar que lo que Dios hizo a través de estos eventos maravillosos reveló delante del pueblo un camino que nadie pudo haber imaginado que existía. Y él conecta esto y empieza a advertir que precisamente un lugar como el lugar emocional en el que él se encontraba, donde no había ninguna escapatoria, donde ni siquiera la oración, ni siquiera buscar a Dios, ni siquiera tener devoción hacia él, parece que permitiera salir de ese estado emocional o de la encrucijada de vida en la que eventualmente estaba. No sabemos qué estaba pasando con Asaf, solo conocemos su condición psíquica en este momento. Y él dice, hay un camino que nadie sabía que estaba ahí y que solamente tú puedes abrir, absolutamente nadie más. Y esto es lo increíble. Cuando nosotros recordamos las cosas increíbles que Dios ha hecho a través de la historia, estamos declarando, aquí viene la conexión con la idea que dejé a medias, porque esto tiene un valor profético, porque Dios no tiene esta disociación que existe en nosotros, que nos lleva a tener que explicar la diferencia de valor que tiene el ser respecto del hacer. Y nosotros hoy enseñamos, ¿cierto? Es más importante quién tú eres que lo que tú haces. El Señor te acepta y te ama por la identidad que depositó en ti. No necesitas buscar aceptación de Él ni tratar de encontrarte o extenderte hacia su amor a través de hacer cosas o dar cosas o tener cosas, sino que quien tú eres es en definitiva lo que te asigna valor, porque Dios te creó, porque Jesús murió por ti, porque eres su hijo o eres su hija. Esta disociación que existe en nosotros, que necesita ser justamente encauzada para comprender esa diferencia, no existe en Dios. Dios es
absolutamente coherente de manera interna y externa. Todo lo que Él hace es una expresión natural y coherente de quien Él es. Por lo tanto, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho a través de la historia, estamos contemplando su carácter que no cambia. Las maravillas, las proezas, los milagros que Él ha hecho a través de los siglos son una expresión de su carácter. No hay división en estos dos conceptos en Él. Todo lo que Él hace es una expresión de lo que Él es. Entonces, cuando yo empiezo, en medio de mis agonías, en medio de mi cansancio, de mis tormentos, empiezo a hacer este ejercicio de recordar lo que Dios ha hecho a través de la historia, me estoy recordando al mismo tiempo, tanto a mi alma como a mi espíritu, que Dios sigue siendo el mismo. Su carácter no ha cambiado. Su amor no ha cambiado, su atención respecto de la historia concreta de lo que está pasando en mi ciudad, en mi país, en el mundo, en mi casa, sigue estando. Sus ojos siguen estando puestos sobre aquellos a quien Él ha creado. Y su amor por ellos es tan ferviente que ha enviado a su Hijo para que su sangre dé testimonio en nosotros de que somos suyos y la muerte pase de largo. Ahora, nosotros sabemos que hoy, no porque seamos hijos de Dios, alguien en nuestra casa no vaya eventualmente a morir. Y puede ser mi abuela, como puede ser mi hijo. La muerte es parte de esta realidad actualmente y sin embargo ocurre esto. Cuando nosotros recordamos sus promesas, cuando recordamos su fidelidad, cuando recordamos su poder, sus proezas, volvemos a ver las cosas como las ve Él. Podemos pedir al Espíritu Santo que Él nos enseñe a través de este ejercicio a mirar la realidad como Él la mira. Podemos recordar y proclamar y decir, la sangre del Cordero clama sobre ti que la muerte no puede tocarte. Pero no estamos hablando, como decía, de esta muerte física, sino que estamos hablando de que nada puede hoy apartar su amor de nosotros. Partí diciendo entre las primeras pocas ideas que la muerte es un concepto que va mucho más allá solamente de dejar de existir físicamente y perecer. La muerte tiene que ver con la ruptura de todas las comuniones, pero por sobre todo el efecto más dramático de la muerte es que se nos ha cortado la posibilidad de tener comunión con Dios. Eso es lo más terrible, la más terrible consecuencia del pecado que produce muerte es que dejamos de tener la posibilidad de tener comunión con Dios. Pero Jesús, a través de su sangre, es esta señal que clama desde nuestro interior diciendo, aquellos que han creído, aquellos que han tomado a través de la fe un hisopo y han marcado sus vidas con la sangre de este Cordero que es Jesús, esas personas no pueden ser alcanzadas con la muerte. No pueden ser alcanzadas en este sentido de ser apartadas de nuevo de la comunión con Dios. La comunión con Dios no puede volver a romperse sobre nosotros, porque nada puede hacer que nosotros, quienes hemos depositado nuestra confianza en Él, dejemos de ser hijos. La sangre de Cristo clama desde nuestro interior testificando que somos suyos. Y en ese sentido, nada nos puede apartar de su amor, nada puede separarnos, nada puede coartar, nada puede limitar que ese amor feroz de Dios sobre nosotros habite en su plenitud. Y por eso Pablo dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Así como Asaf decía, si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Acaso si estamos sufriendo como Asaf, este testimonio desde la antigüedad de que la sangre nos libre de la muerte deja de ser verdad? ¿Acaso el amor de Dios deja de fluir sobre nosotros si nos pasan cosas malas? ¿Acaso si estamos cansados, tristes o abatidos, será que el amor de Dios se cortó y ya no somos objeto de su amor, ya no somos sus hijos amados? Pablo dice, claro que no. Claro que no. Pueden pasarnos cosas malas. Puede morir un familiar que amo. Puede venir enfermedad. Pueden pasar cosas terribles. Pero
a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Su sangre clama desde nuestro interior y es una mancha imborrable. Absolutamente nada puede borrar la marca que ha dejado la sangre de Jesús y nuestra fe puesta en su sacrificio, la que nos hace hijos de Dios. Así que podemos pasar tiempos malos. Primero, nos pueden pasar cosas malas. Segundo, esas cosas malas nos pueden afectar de manera terrible. No siempre respondemos como de forma automática, bien, como personas de fe, de paz, de convicción cuando nos pasa algo malo. A veces lo malo nos abate y nos deja por el piso. Nuestra moral se va a las pailas. Decaemos en nuestro gozo, en nuestra esperanza, en confianza, en todo. Pero en medio de eso existe esta disciplina espiritual que es recordar. Y desde esa perspectiva, profetizar. El mismo Dios que hizo estas maravillas en el pasado las va a volver a hacer en mi futuro. Dios va a volver a hacer cosas tan extraordinarias en medio de Temuco como las que hizo al abrir al Mar Rojo. Va a hacer cosas tan extraordinarias en medio de nuestras casas como las que hizo en los tiempos de las plagas de Egipto. Va a hacer cosas tan extraordinarias como las que ocurrieron en los tiempos de los apóstoles cuando Jesús había recién resucitado y el Espíritu Santo había venido. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Por eso recordar es un ejercicio espiritual profético. Podemos tener esto como una certeza. Y cuando uno tiene certeza, lo que hace es alimentar la fe. La fe es convicción, es certeza de algo que en un momento determinado no estoy viendo ni puedo tocar. Mi fe se alimenta al recordar que Dios no cambia. Por lo tanto, es una certeza. Puedo declarar esto con certeza. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo podemos hacer como iglesia. Y siempre va a ser verdad. Dios va a volver a hacer cosas extraordinarias. Y lo va a volver a hacer porque Dios es el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo el mismo amor ferviente. No solamente tiene poder para hacer cualquier cosa, sino que está determinado a amarnos con todo su ser. Y si somos amados fervientemente por Dios, y Dios al mismo tiempo no está limitado en ningún recurso, tenemos esta certeza que declara Pablo. Si nos ama un Dios todopoderoso, nada ni nadie nos puede apartar de su amor. Nada puede contenerlo, nada, ni siquiera nosotros mismos. Su amor está determinado. Así que cada vez que te sientas como se sentía Asaf, cada vez que te sientas como anticipa Pablo en este capítulo 8 de Romanos, si estás siendo perseguido, si estás pasándola mal en tu pega, si estás teniendo una crisis familiar, si estás siendo bombardeado por otros por tu fe, si tus propios pensamientos te llevan a desconfiar de tu capacidad para ser un hijo o una hija fiel, si estás desconfiando acerca de que tú puedas ser un bueno o una buena cristiana y piensas que no vas a llegar nunca, recuerda, haz este ejercicio espiritual, esta disciplina espiritual, recuerda. Dios no ha cambiado, su amor no ha disminuido, su poder no está limitado ni condicionado a cuánto haya crecido el mal o a cuánto haya disminuido la fe de las personas. Él sigue siendo exactamente el mismo. Por eso al recordar estamos profetizando, estamos diciendo lo que hizo lo va a volver a hacer.
de otra manera, nos va a volver a sorprender, va a hacer cosas que no esperamos, de formas que no conocemos, que van a volarnos la cabeza. Pero mientras tanto, nos paramos en esa convicción de decir, sé que lo va a volver a hacer. Lo sé y lo puedo declarar. Y recuerdo a mi alma y a mi espíritu, cada vez que me siento en esa condición, las maravillas que hizo antes. Y puedo enumerar sus promesas. Y puedo enumerar las promesas que me hizo a mí, a través de hombres y mujeres de Dios que me hablaron en representación de Él y que yo oré y lo comprobé con la palabra y otros me confirmaron. Puedo recordar sus promesas sobre mi vida y saber que Él va a ser fiel. Él va a ser fiel a sus promesas, porque siempre es fiel a sus promesas. Así que ahora, inmediatamente después de orar, cuando celebremos la cena, Jesús nos dice, recuerden, hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Porque cada vez que lo hacen, mi muerte anuncian. Cada vez que beben el vino, cada vez que comen el pan en mi nombre juntos, lo que ustedes están haciendo es declarar que la sangre del Cordero tiñe sus vidas para que la muerte obligatoriamente pase de largo y la vida permanezca. Cada vez que nosotros hacemos esto, cada vez que recordamos a través de esto tan sagrado, estamos testificando que el plan eterno de Dios, que desde el inicio de las cosas, Él está determinado a restablecer la comunión para la cual Él nos creó. Él está determinado a que su amor finalmente rompa cualquier obstáculo posible y termine produciendo en nosotros esa plenitud que Él anhela desde siempre. Así que en un momento fue un animal que murió en el huerto producto del pecado para tapar la vergüenza. Luego eso aumentó en su dimensión de impacto profundo como consecuencia de la muerte al morir estos corderos y cabritos para teñir los dinteles de las puertas y que la muerte física pasara de largo. Primero fue la vergüenza, después la muerte física, pero ahora ha llegado su máxima expresión en la sangre que testifica este vino de impedir a la muerte en toda su dimensión, en toda su profundidad, entrar a nuestras vidas. Nada ni nadie puede apartarnos hoy del amor de Dios como consecuencia de eso. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a poder hacer este ejercicio espiritual, de recordar las maravillas que conoces respecto de Dios, tanto en su palabra como lo que tú has visto a través del tiempo que le has seguido. No pienses, yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes han tenido una experiencia con la iglesia a través de sus vidas y que esta experiencia con la iglesia en un momento tuvo cosas buenas. Experimentamos a Dios, experimentamos su poder, su presencia, vimos cómo Él vino, cómo Él sanó, cómo Él hizo milagros, cómo Él tocó personas. Pero esta misma experiencia con las iglesias que están conformadas por personas nos llevó en algún momento a experimentar dolor. Alguien nos decepcionó o nosotros decepcionamos a otro, pero nadie fue capaz de perdonarnos o quedó la vergüenza y finalmente salimos desde esos espacios. Y cuando salimos desde esos espacios, desde tener una iglesia local, que es algo tan vital para nuestra vida espiritual, el alejarnos hace que nuestra vida se empiece a enfriar y empezamos a olvidar las cosas que vimos que Dios había hecho, que eran ciertas. Empezamos a cuestionar si realmente Dios habrá sanado a esa persona que yo vi que estaba diciendo Dios me sanó. Empiezo a cuestionar si realmente lo que sentí fue al Espíritu de Dios tocando mi vida o enderezando mis ideas o trayendo consuelo. Empiezo a cuestionar si fue su gestión. Empiezo a cuestionar un montón de cosas. Porque el distanciamiento y el olvido hace que nuestra fe se diluya. Mientras más nos alejamos de las maravillas de Dios en el tiempo, nuestra fe se va debilitando.
Pero si nosotros recordamos lo que vimos que Dios hizo, no solo lo que leímos en la Biblia, sino que lo que yo ya vi que Dios hizo. Yo vi que el Espíritu tocó la vida de personas. Yo vi que el Espíritu de Dios, en nombre de Jesús, sanó a personas físicamente. Yo vi que hablaron en nombre de Dios y dijeron cosas que nadie podía saber, porque solamente el Espíritu las revela. Haz ese ejercicio, recuerda. No solamente lo que dice la palabra, sino lo que ya viviste, lo que ya experimentaste, para que tu fe sea alimentada. Y la fe fuerte nos permite mirar el futuro y la incertidumbre con convicción. Si alguien quiere pasar acá, es bienvenido, bienvenida. Vamos a orar específicamente en esta dirección. Vamos a hacer el ejercicio espiritual de recordar, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que Él traiga revelación acerca de estas cosas. Porque no es lo mismo leer algo como un ejercicio mecánico que leerlo con la expectativa de encontrarme a través de este ejercicio con Dios. Por eso esto es una disciplina espiritual. Porque a través del ejercicio, a través de esta disciplina, lo que queremos hacer es conectarnos con el Espíritu de Dios y que Él revele. Porque la fe no puede ser alimentada por seguir un rito o por hacer una tarea, sino que la fe se extiende hacia el Espíritu Santo en la medida en que yo tengo expectativas de que Él sigue y va a seguir haciendo estas cosas increíbles. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas sobre nosotros ahora y que nos des valentía para poder venir a tus pies. Si alguien quiere arrodillarse en su mismo lugar o venir y arrodillarse delante de Dios, los animo a que lo hagan, porque necesitamos esto de rendir. Esta es una expresión externa, pero las expresiones a veces son un testimonio de lo que necesitamos que pase en nuestro interior. Necesitamos decir: Señor, quiero rendirme a todo lo que pensaba acerca de mi entorno. Yo pensaba que esto no tenía solución. Yo pensaba que tú me dejaste de amar. Yo pensaba que ya no había posibilidad de vida para mí. Yo pensaba que ya no había esperanza. Pero entiendo ahora que tu Espíritu puede volver a infundir estas cosas en mí y de manera aún más grande y extraordinaria que antes. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que vengas ahora y que nos hagas recordar tus maravillas en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas revelación acerca de tu gloria, de tu poder, de quien tú has sido siempre y quien vas a seguir siendo. Y declaramos algunas de tus proezas. Declaramos que tú eres el Dios que abrió un camino físico en medio del mar para que tu pueblo pasara en seco y luego arrollaste a todo un ejército de los que perseguían a aquellos a quienes tú amas. Declaramos que tú enviaste a Jesús para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida está disponible para nosotros hoy todavía. Existe una plenitud real que es un anticipo del cielo en nosotros. Aun cuando el mundo está caído y sigue habiendo dolor, la realidad de tu Espíritu habitando en nosotros nos permite tener paz, nos permite tener gozo. Y cuando la palabra profética, cuando es el poder de tu voz penetra nuestra alma y nuestro espíritu, entonces aun cuando estemos experimentando el peor de los dolores, la peor de las tristezas, el mayor de los cansancios, tu palabra viene y fortalece, anima y consuela. Nadie puede consolar como tú, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció absolutamente todo lo que puede padecerse y no cometió ningún pecado por amor a nosotros y al Padre, para que nosotros ahora pudiéramos acceder a la vida y la muerte ya no nos pueda gobernar. Declaramos tu grandeza, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias
porque así como en los primeros tiempos de los discípulos, hubo gente que era sanada físicamente, hubo gente que era libre de sus quebrantos, hubo gente que era libre de la opresión de las tinieblas sobre su vida. Creemos que estas cosas van a seguir pasando hoy porque sigue siendo el mismo. Y por eso declaramos el nombre de Jesucristo en medio de nosotros y decimos que las tinieblas están obligadas a arrodillarse delante de Jesucristo, porque se despojó voluntariamente de todo hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte. Pero después de esto, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está obligado a reconocer que Jesús es el Señor. Reconocemos con nuestros labios, Jesús, que tú eres el Señor, que no cambias, que tus maravillas siguen estando disponibles para nosotros, que tu carácter sigue siendo el mismo, que puedes restaurar matrimonios, que puedes sanar enfermedades, que puedes hacernos perdonar lo imperdonable, que puedes perdonarnos lo que no tenía perdón, que puedes cambiar incluso las peores cosas desde nuestro interior, porque sigues teniendo el poder para cambiar absolutamente todo y además te importa. Además estás involucrado en eso con un amor ferviente e imparable. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, trae esta revelación sobre nosotros y que encontrarnos con tu presencia y recibir una revelación tuya transforme algo en nosotros para siempre. Trae fortaleza, trae ánimo, trae consuelo, trae vida, trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Vuelve a traer todas estas cosas sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ahora adoramos y queremos testificar a través del compartir la cena que tu sangre sigue siendo eficaz. Esto no es un rito vacío, tu sangre sigue siendo eficaz. Nos libra de la muerte. Somos librados de la muerte al poner nuestra fe en el Cordero. Gracias. Así eres tú.